Buenos días a todos. Me complace comenzar el segundo tema sobre líderes organizacionales, como es el tema del liderazgo. Un tema bastante complejo, hay que comprenderlo porque hay una gran diferencia entre todo lo que nosotros oímos a diario sobre, caramba, este es un buen líder. Resulta que no tiene la mayor influencia sobre la gente para lograr los objetivos que se tienen planteados en la organización. Entonces, vamos a tratar de dilucidar que realmente el liderazgo es un comportamiento. Para eso, vamos a entender que es parte de una serie de motores que necesitamos en la vida para impulsar nuestra influencia, nuestra capacidad para lograr reconocer lo que significa el cómo lograr las metas de cualquier organización, cómo lograr la meta en la vida personal de cada uno. Y esto indudablemente que se hace cuando uno reconoce que para alcanzar cualquier meta y lograr los éxitos en la vida, nosotros necesitamos 4 factores motores. Esos 4 factores motores ya comenzamos hablando en el tema número 1, que es el desarrollo personal. El segundo es el liderazgo. Liderazgo se basa en procesos educativos. Normalmente no puede haber liderazgo si no hay desarrollo personal. Y si no tenemos realmente esto que significa el buen ciudadano, un concepto integral sobre el razonamiento lógico y verbal, sobre lo que significa los valores, el marco de referencia de exhortación para no caer en tentaciones, para realmente que la persona actúe en una forma recta de conducta, en la forma de respetar los valores de la sociedad y en especial de esa organización a la cual pertenece, que se preparen personal y profesionalmente, que tengan habilidades y destreza en ese comportamiento para alcanzar las buenas decisiones que tanto se necesitan en el proceso de alcanzar las metas. Es una articulación activa del conocimiento y, lógicamente, ser un buen profesional, capacitarse para el cargo, tener experiencia de la dominancia tecnológica que va de la lógica y del reconocimiento gramatical de lo que significa el cómo se hace el manejo de la oratoria, esa forma escrita con la cual yo me voy a comunicar, o la kinesia corporal. Entonces, indudablemente, como es un proceso de formación, el liderazgo, ¿qué es? Entonces, es un comportamiento. Es un comportamiento porque deviene de mi forma personal y profesional de actuar, de mis valores, de los ejemplos que yo dé en la organización, pero ejemplos proactivos, que también no sea, bueno, una enciclopedia, pero el tipo no sepa cómo se materializan los efectos. Y que ejerce una influencia, entonces, sobre las personas. Esa influencia es una capacidad que yo tengo de que ellos reconozcan en mí que tengo una proactividad suficiente para alcanzar las metas, el conocimiento suficiente para alcanzar la meta, los marcos de referencia que dice la actuación de la organización para alcanzar las metas, y ellos entonces cooperen con todos nosotros para el logro de los objetivos. La naturaleza del liderazgo viene signada por un determinismo histórico para muchos, en donde hay un rayo especial que induce a las personas como los grandes caudillos de la historia a que son los que van a conducir las organizaciones. Y que normalmente, por no tener liderazgo, que lo único que tienen es autoridad, indudablemente yerran en sus logros o en respuesta a las circunstancias. Hitler, que en 1931, en los famosos riots de Alemania, indudablemente estaba allí presente como parte del nacionalsocialismo y, lógicamente, al decir en su histrionicidad algunas palabras que convencen a muchos por eso del caudillismo, indudablemente lo siguen como borregos muchas veces, sin ni siquiera entender que esa persona
puede o no lograr las metas que verdaderamente necesita la sociedad. El concepto clásico se ha visto impregnado de mucho de lo que significa la autoridad, y eso hay que deslastrarlo. Y este concepto de cambio de conducta, que es el que nosotros manejamos. La naturaleza del liderazgo, muchas veces hay que estar claro que ella tiene realmente dos elementos importantes. Uno, que es la preocupación e interés por los resultados de esa organización a la cual yo pertenezco, desde la familia hasta una empresa, desde mi condominio hasta el Estado, y el interés por las personas. Entonces, si yo comienzo a navegar en esto, puedo tener tres formas. Un estilo cómodo, el famoso mamaíta, que no le importa que las personas lleguen retardados, que se abraza con las personas que trabajan con él, que realmente quiere estar bien con Dios y con el diablo. O el otro extremo de la preocupación o el interés máximo por la organización, que es un estilo autoritario. Peor es el empobrecido, que no tiene interés ni por las personas ni por los resultados de la organización. Para eso nosotros hemos creado como un proyecto de formación de líderes organizacionales que vayan poco a poco entendiendo esta diferencia entre autoridad y liderazgo y se vayan metiendo en un esquema no conformista, sino el logro del estilo integral, en donde la gran meta es buscar la labor en equipo, el máximo elemento que tiene que ver con el liderazgo, es la formación de equipos de trabajo eficientes, con la participación, con el compromiso, con el orden, la disciplina social, con el orden de la relación lógica del pensamiento, con la compenetración que se hace proactivamente en las actividades y con el manejo en la solución de conflictos. Estas vertientes de la autoridad, cuyo análisis normalmente nosotros tenemos que entenderlo para comprender cuál es entonces la diferencia entre la autoridad y el liderazgo. Existen tres grandes vertientes. Entonces, siempre la autoridad va a tener influencia. Si yo soy jefe de finanzas, yo le cierro el pago al personal para demostrar que yo mando. O si soy yo jefe, voto a las personas para demostrar sin ningún tipo de razón que yo tengo la razón. Yo soy el jefe y por lo tanto yo mando. Entonces, claro, tiene influencia, claro que tiene influencia, pero existe la influencia cuando existe legitimidad de la autoridad y a mí me dan mando. O sea, yo en esa organización soy jefe del departamento de finanzas y entonces le están legitimando a la autoridad por su desarrollo de carrera y la persona tiene realmente una responsabilidad con saber ejercer adecuadamente esa influencia. Lo segundo es el orden. O sea, puede haber un esquema de funcionamiento en mi mente que me hace basar mis actuaciones en una sobreordenación de mis funciones. Y eso se debe a un problema en la estructuración social. Y lógicamente eso no me va a brindar la suficiente autoridad como para yo tener la influencia adecuada. Y más cuando yo subordino las acciones mías normalmente a los intereses de personas, de grupos o intereses que no son los correspondientes a la organización donde yo pertenezco. Y el tercer elemento es el estatus, un prestigio que yo me he ganado, bueno, por la organicidad de la autoridad en el modo de hacer mis cosas. Y eso lógicamente me lleva a un elemento de la autoridad y la influencia correspondiente o el prestigio personal. Mi solvencia económica, yo tengo una buena especialidad, mi comportamiento dentro del esquema de las leyes. Entonces, eso hace una influencia. ¿Cuánto de influencia? Bueno, el problema es que cuando yo actúo con la autoridad, si esa influencia no es lo suficiente por yo tener unas tomas de decisiones adecuadas o yo pensar diferente para ser creativo, entonces yo pierdo dentro de mi esquema integral
de lo que significa mi profesionalismo, voy perdiendo la verdadera influencia que se tiene por mi comportamiento personal y me elijo el comportamiento burocrático de la autoridad. Entonces, la persona comienza funcionalmente muy bien en sus diferentes etapas, pero nunca le han dado el mando. Una vez que le dan el mando, el individuo empieza autoridad, que no abusa, no es autoridad. Es un esquema lamentable en Latinoamérica y que se refiere a las personas que nunca han tenido mando y se lo dan sin tener la preparación adecuada. Aquí es donde entra entonces a entender la gran diferencia que existe entre los principios del mando dado por la autoridad y los principios del liderazgo dado por el comportamiento. Que uno tiene influencia en la otra, sí. ¿Cuánto de influencia? Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos realmente el impacto que va a causar el uso de la autoridad en la organización. Normalmente lo hago con hostigamiento porque me apego demasiado al reglamento y endurezco las relaciones con el personal. Voy a posiciones recalcitrantes. María, llegaste tarde y por lo tanto estás despedida. Y se lo digo en público. O amenazas. María, si sigues llegando retardada en público, la abochorno. Tú eres una constante persona que está yendo en contra de los principios que tenemos en esta organización. Entonces, eso crea mucha controversia, violencia y energía física. ¿Alcanza poder? Sí. Las personas dicen, oye, cuidado, porque me van a botar del único trabajo que tengo. Y esto, lógicamente, logra el objetivo a punta de palo. Pero, ¿qué sucede? Que hay guerra entre la gente. Les aseguro que María, apenas se dé la vuelta, murmura de ese gerente. Les aseguro que María, si tiene una amiga, le va a comentar y ese gerente va a ser desprestigiado. En buena lid, por no saber utilizar adecuadamente ese elemento importante de la organización, que es la autoridad, y confundir el liderazgo con la autoridad. Miren lo que pasa con el liderazgo. El liderazgo, a diferencia, es la influencia, es la persuasión. Yo persuado, yo voy a conversaciones. María, llegaste retardada, vamos a mi oficina. Buenos días, María, ¿qué fue lo que te pasó? Caramba, ¿tienes problema con el vehículo en el cual vienes? Bueno, la compañía nos vamos a dedicar a intentar dar solución a este problema. Te recomiendo, caramba, que trates de venir más temprano. ¿Qué hora tú crees conveniente que puedas llegar? Tú sales muy temprano del sitio donde vives, tienes riesgos a la seguridad y te comprendo, María. Cuenta, María, que vamos a resolver esa solución, ese problema, con una solución adecuada, tanto para ti como para la organización. Ojo, le estoy dando a la solución energía moral. Le estoy dando un planteamiento que logra un poder moral, y a la vez logra el objetivo. ¿Y cuál es la diferencia con la autoridad? Que aquí hay guerra y aquí hay desarrollo. Aquí la María, cuando sale de la oficina de ese gerente, dice, no, tronco gerente. Este es el gerente que necesitamos. Y se lo comunica al resto de las personas, generando en cascada lo que es el liderazgo. Amigos, yo voy a terminar haciéndoles un cuadro que es un poco complicado, pero que tiene 5 vertientes. Véanlo como que si fuesen unas bandejas en donde al final está la influencia y yo voy a tener 5 probetas llenas de, al final de cuentas, influencia, porque le voy a colocar influencia a esa bandeja. ¿Cuánta influencia voy a brindar? Cuanto más yo legue de cada uno de estos factores. Y así es como hicimos este gráfico para ustedes, en donde el primer elemento es el carisma. ¿Cuánto carisma tengo en la organización? Eso depende de mis condiciones, unas innatas y otras intelectuales que yo voy moldeando
con el fin de adquirir condiciones morales, reforzar valores en la organización, cosas como el entusiasmo, el tacto en el trato interpersonal, mi presencia física ante las grandes situaciones que requieran las tomas de decisiones, equidad, equilibrio en el comportamiento, mucha tenacidad y, por supuesto, siempre la fiel balanza de la justicia. Eso brinda carisma. Esa persona es carismática porque su presencia les recuerda a los trabajadores y a los superiores que tú tienes valores, que tú tienes una condición innata, caramba, que realmente sobresalta, pero resulta que es parte de un proceso de formación de líderes. O sea, este primer elemento es 10 centímetros cúbicos de influencia. Pero el segundo elemento se trata de las características institucionales, dentro de las cuales está la autoridad. Fíjense, pertenece a las características institucionales. Pero ahí está la ética, ahí está el refuerzo de ciertos valores de la organización, ahí está la autoridad, ahí está la mística con la cual yo trabajo. Un tercer elemento es la capacidad de decisión. Y fíjense, no es que él viene porque al individuo realmente lo escogieron a dedo y entonces está tomando decisiones. ¡Qué maravilla! Así hacen los caudillos, así hacen los autócratas. No, la capacidad de decisión viene por su preparación profesional. Ojo, hay que prepararse, hay que venir preparado intelectualmente en el desarrollo personal. Cuando yo me preparo, no solo me condiciono y me enfoco hacia lo que significa una toma de decisiones con creatividad, porque yo tengo buena preparación profesional y estoy creando. No es que me imponen en un marco de referencia de la organización con la autoridad las decisiones que yo tengo que tomar con el punto 1, 2, 3, 4. No, eso es ciertas organizaciones que requieren un incremento de la autoridad para poder manejar situaciones difíciles en momentos difíciles, como muchas veces sucede en nuestra Fuerza Armada. Ahora, el cuarto elemento es la inclinación al cambio, pero eso no viene con un rayo iluminado, no, esa probeta con esos 10 centímetros cúbicos de inclinación al cambio viene de la visión de futuro. ¿Y qué es la visión de futuro? Bueno, es precisamente la decantación que se hace mediante una herramienta gerencial propia de los líderes, que es la planificación estratégica. ¿Y cuánto de influencia tienen estos elementos? Bueno, fíjense que hay 4 elementos y un quinto elemento más que es la adecuación circunstancial. Entonces, eso es el liderazgo, sencillo, llano. No es liderazgo organizacional, no es el liderazgo integral que veremos a su debido momento. No, en esto que estamos viendo es el líder que necesita esos 5 elementos nada más para poder adquirir verdadera influencia. ¿Influencia que necesita para qué? Para yo tener liderazgo. O sea, el liderazgo no solo viene de estos 5 elementos, no, viene de un elemento que tiene que ver con el desarrollo de mi conducta, que ha venido devenida de mi desarrollo personal, con buenas comunicaciones, con un esquema de valores y principios adecuados, en donde yo doy el ejemplo en la organización. Y eso materializa poder, claro, mediante la persuasión, mediante la autoridad moral y logra objetivos. Amigos todos, muchas gracias por su atención. Indudablemente que ha sido un honor y un privilegio, sobre todo darles a ustedes algo que es básico y esencial para el futuro de todas las naciones. Liderazgo. No necesitamos caudillos, necesitamos líderes y que esos líderes sean capaces de influir en la gente con su ejemplo, con ese ejemplo que tanto se necesita en las sociedades de hoy en día. Y a medida que avanza la tecnología,
para poder realmente tomar decisiones adecuadas en el momento adecuado, tomar decisiones en el marco de valores y principios, tomar decisiones con una visión de futuro adecuada para poder estar claro con el movimiento que necesita de los procesos de cambio. Que tengan un feliz día.